Pues vamos a continuar con nuestro tema de producto interno. En este caso, pues habíamos visto la última sesión un poquito de lo que es el producto interno, que es una función que es lineal porque tiene la propiedad de conservar la suma de vectores y la multiplicación por un escalar y que toma dos vectores, a diferencia de las transformaciones lineales, toma dos vectores y nos arroja como resultado un escalar. Habíamos visto que el producto punto es uno de estos productos internos, nos representa precisamente esa situación. También habíamos comentado que nos indica el producto interno, ya nos da la noción de un mecanismo para poder realizar mediciones y que lo vimos no solamente en los vectores geométricos que manejamos, R2 o hasta R3, sino que también podemos definirlo dentro de los números complejos. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta una situación importante, y es que solamente hay un vector, para el cual el producto interno nos va a devolver 0, que en este caso es el vector nulo, y pues la positividad no se va a cumplir como tal. Por eso es que excluimos el vector nulo de la positividad. Entonces, nada más quiero que tomemos en consideración esto, que el producto interno de un vector nulo consigo mismo pues nos devuelve siempre 0, y el producto interno de un vector cualquiera con el vector nulo también nos devuelve 0. Esta cuestión es nada más aclaratoria porque hay ocasiones en las cuales nos encontramos este producto interno o de repente no sabemos por qué la positividad nos tiene que dar diferente de 0, nos tiene que dar un número positivo. Entonces nada más también aclarando esta situación. Y entonces hoy sí ya vamos a comenzar a realizar ciertas mediciones con el producto interno, porque vamos a definir lo que es la norma del vector, que en esencia le podemos decir módulo, no es exclusivo de la geometría analítica, o norma tampoco es exclusivo del álgebra lineal. La norma es lo que le llamamos módulo de un vector y lo vamos a definir a partir del producto interno. Aquí en este caso la denotamos de esta forma: la norma de un vector U, así en barras dobles verticales, como si tuviésemos el valor absoluto de un valor absoluto, pero en realidad son barras dobles verticales, es igual a la raíz cuadrada de un vector producto interno consigo mismo. Y entonces aquí la norma nos da también la justificación que el producto interno de un vector consigo mismo pues tiene que ser mayor o igual a 0, porque si no, no le podemos calcular su raíz cuadrada. En este caso, ya estamos contemplando lo que comentamos hace un momento del vector nulo. El producto interno de él consigo mismo pues siempre nos va a dar 0. Producto interno de un vector nulo consigo mismo. Entonces, aquí la raíz cuadrada nos ayuda precisamente a preservar esa situación del teorema de Pitágoras que comentamos la sesión anterior respecto a la norma de un vector en R2, ¿no? Por ejemplo. Más adelante vamos a ver que esto se puede generalizar, no solamente a la norma de esta raíz, sino a los subespacios en particular. Entonces,
Para este caso, cuando hablemos de norma, lo único que estamos haciendo referencia es a la longitud del vector. Eso es nuestra norma. Cada vez que hablemos de una norma, estamos hablando de un módulo y estamos hablando de la longitud de un vector. Y aquí hay que tomar en cuenta una cuestión importante. Cuando ustedes tienen una longitud, pues resulta que dependiendo de la referencia que estén utilizando, les va a dar diferentes medidas. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, si ustedes tienen una cinta que está en el sistema internacional, pues una longitud les puede dar de, no sé, 24 metros. Y esa situación de 24 metros, si en lugar de tener una cinta que esté en el sistema internacional, tienen una cinta que está en el sistema inglés, en el sistema imperial de medidas, que se usa en el Reino Unido y en Estados Unidos, pues les va a dar una cantidad diferente. La longitud esa es la misma, o sea, la distancia que están midiendo esa es la misma. Pero la herramienta que están usando para tomar esa longitud les devuelve resultados diferentes. Algo más o menos así va a pasar con el producto interno, porque cada espacio vectorial no tiene de manera exclusiva un producto interno, puede tener varios. Entonces, es importante que tomemos en cuenta eso. Cada norma de un vector va a estar asociada a un producto interno en particular. Por ejemplo, yo puedo decir que estoy usando el producto punto y un vector en particular tiene una norma que es raíz de 5. Pero puedo utilizar otro producto interno y resulta que ese mismo vector me devuelve como norma raíz de 3. Y aquí nos puede saltar, pero pues es el mismo vector, ¿cómo va a tener dos longitudes diferentes? Ah, lo que pasa es que estoy utilizando dos formas de medir diferentes. En una estoy utilizando, digámoslo así, la forma estándar, algo que sería muy común como el Sistema Internacional de Unidades, y en el otro estoy utilizando otro producto interno que pues, no es el estándar. Podríamos decir que es otro sistema de medición. Entonces, es necesario que establezcamos esto, porque cada vez que cambiamos el producto interno, la norma va a cambiar de manera general. Habrá momentos en los cuales los vectores no cambian de norma y siguen teniendo la misma longitud. Le sigue arrojando la misma magnitud de vector en uno u otro producto interno. Entonces, nada más quiero hacer esa aclaración antes de que comencemos a calcular normas de vectores para que lo tengan presente y que no les salte que de repente en un producto interno nos da una cosa diferente de lo que nos dice otro. Simplemente son reglas que al momento de utilizarlas dentro del espacio vectorial nos da mediciones diferentes. Bueno, ahora, una cuestión importante de esto son algunas propiedades. Lo voy a dejar por aquí. Las propiedades de la norma son las siguientes. Y es más, lo voy a dejar así el vector en forma de negrita
para incluir también a la norma compleja. Cuando tenemos un escalar multiplicado por un vector y le calculamos su norma, entonces ese escalar puede salir de la norma precisamente por las propiedades del producto interno. Pero este alfa viene siendo un módulo. Ya sea módulo tomando en cuenta de un número complejo, ahí déjenme escribo bien esa M. No me deje escribirla bien y no se entiende. Ahí está. Es un módulo, tomando en cuenta que alfa es un número complejo. Y es un valor absoluto si alfa es un número real. Entonces, esa es una de las propiedades de la norma más importantes que tenemos. Los escalares salen de la norma, si son reales, pues como valor absoluto. Si son números complejos, pues saldrían como módulo del número complejo. Otra de las propiedades es que si la norma del vector es 1, entonces decimos que U es un vector unitario. Así tal cual como conocieron los vectores unitarios en cálculo y geometría analítica. Y lo calculamos de la misma forma. Un vector unitario, que lo voy a denotar con el acento circunflejo por encima, pues es el propio vector dividido entre su norma. Así es como vamos a calcular cualquier vector unitario, no importa en qué espacio vectorial sea, no importa si estamos trabajando con números reales, números complejos, cada vez que calculemos un vector unitario es calcular la norma del vector y dividirlo entre esa norma. Con esto vamos a tener una generalización de lo que vieron en cálculo y geometría analítica. Cuando ustedes conocieron lo que era un vector, pues conocieron también que existen vectores de magnitud 1, que les llamamos unitarios, y que se obtienen al dividir el vector entre la norma, entre el módulo. En ese entonces le llamaban módulo, aquí ya lo generalizamos y lo conocemos como norma. Entonces, aquí sucede exactamente igual. No importa el espacio vectorial, no importa el campo, si son reales, si son complejos, lo que sea. Siempre calculamos así el vector unitario. Bueno, ahora, esta situación de la norma no es tan compleja como podría parecer y tampoco es tan extraña encontrarla, porque de hecho, a ver, quiero hacerles una pregunta. Más o menos, si se acuerdan, también, no importa si no se acuerdan, más o menos desde cuándo tienen ustedes noción del valor absoluto. Desde la prepa. Bueno, entonces, ¿alguien más? No sé si lo haya conocido antes. Desde secundaria con raíces. Ok. Bueno, según lo que yo recuerdo,
Creo que la primera vez que supe de la existencia del valor absoluto creo que fue en primaria. Realmente no lo recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que cuando llegué a tercero de secundaria sí ya tenía noción de qué es lo que era el valor absoluto. Bueno, independientemente del momento en el que conocieron este concepto de valor absoluto, pues resulta que desde ese momento están manejando una norma. Indíquenme si les puedo bajar, si le puedo mover al pizarrón. Vale, pues, a ver. Primero, nada más la noción rápida de lo que es el valor absoluto. Tenemos aquí la recta de los números reales. El valor absoluto, lo que nos está indicando es la distancia de que existe entre un número real y un número y el origen. Aquí le voy a poner distancia 1 y este es distancia 2. Son dos distancias diferentes. Eso es lo que nos indica el valor absoluto. Este lo voy a poner como negativo. Por eso es que cuando calculamos el valor absoluto de un número negativo, este pierde su signo. Ahora, en esencia, el valor absoluto de un número real, en términos de cálculo lo definen como x, si x es mayor o igual a 0, o menos x, si x es menor a 0. Bueno, esa es la situación en la cual definen al valor absoluto en cálculo. Así es como se define la función valor absoluto. Ahora, si nos pasamos al punto de vista algebraico, la definición que tal vez ustedes vieron en su asignatura de álgebra tiene que ver con la norma. ¿Por qué? Lo voy a poner así. Para calcular el producto punto entre dos vectores, que ya sabemos que es un producto interno, lo que hacemos es multiplicar primera componente por primera componente y segunda componente por segunda componente. Eso es lo que hacemos para calcular el producto punto. Bueno, ahora, ¿qué pasa si y y b ambas son iguales a 0? Y igual a 0, b igual a 0. El producto punto entonces se convertiría en lo siguiente. X0 punto A0 y esto pues nada más me devolvería XA. Bueno, ahora, geométricamente, si yo digo que Y y B siempre son iguales a 0, es decir, las segundas componentes de los vectores son siempre iguales a 0, pues eso quiere decir que tengo nada más la recta de los números reales, nada más estoy recorriendo esta recta. No tengo otra componente que me saque de la recta en otra dirección. Eso no sucede pues porque ya aseguramos que B y Y es igual a 0. Eso quiere decir que este producto punto en particular lo podemos expresar nada más como X igual a A. Y esto vendría siendo el producto interno en el conjunto de los números reales.
Entonces, la multiplicación que conocemos usualmente en números reales no es otra cosa más que un producto punto en vectores de una sola componente. Tenemos la costumbre de que los vectores tienen más componentes, sí, pero pues nada nos impide el contemplar vectores de una sola componente. Mientras cumpla con las 10 propiedades del espacio vectorial y la multiplicación cumpla con las 3 propiedades del producto interno, pues no hay absolutamente ningún problema con considerar a los números reales como un espacio vectorial y a la multiplicación como un producto interno entre ellos. Entonces, efectivamente, eso es lo que sucede en el conjunto de los números reales. Y entonces, si queremos calcular una norma, lo que debemos hacer es tomar la raíz del producto interno de un vector consigo mismo, que en el caso del conjunto de los números reales viene siendo la raíz de x cuadrada. Y esta raíz de x cuadrada es otra definición. En este caso sería la definición algebraica del valor absoluto de x. Entonces, el valor absoluto es la primera norma que hemos manejado. Desde que conocemos lo que es el valor absoluto, desde ahí comenzamos a manejar lo que es la norma. Ahora, como les comenté cuando divagamos un poco sobre la inversa de la derivada, aquí sucede algo similar, de que, bueno, si alguien es puramente estudiante de cálculo o que se dedica únicamente a las cuestiones de cálculo, pues no, que este no es el valor absoluto, o el valor absoluto es como se define en función. Y si alguien puramente es de álgebra, no, esta es la definición correcta de valor absoluto. Y en esencia los dos convergen hacia lo mismo. Son dos formas de definir exactamente el mismo fenómeno del valor absoluto. Aquí lo estamos estableciendo a partir de un producto interno y en cálculo pues lo definen a partir de los intervalos y del dominio de la función. Pero entonces, aquí nos damos cuenta de por qué cuando yo digo, quiero calcular el módulo del vector, pues es x cuadrada más y cuadrada. O del vector en 3 dimensiones. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Aquí sabemos por qué se utiliza el mismo símbolo para el módulo que para el valor absoluto, es decir, estas barras verticales, porque vienen de lo mismo, del producto interno en un espacio vectorial. Este pues vendría siendo la norma del vector u en un espacio de una dimensión. Este sería la norma del vector u en un espacio de 2 dimensiones, y esta sería la norma del vector u en un espacio de 3 dimensiones, bajo el producto punto. Todos estos es bajo el producto punto, el producto interno usual en este tipo de espacios vectoriales. Bueno, entonces la norma no está tan lejana como creemos. Nos es más familiar de lo que realmente podría aparentar. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bueno.
A ver, pues lo que vamos a hacer a continuación entonces es calcular algunas normas para que veamos también cómo operan las reglas del producto interno, porque dependiendo de la regla que tengamos, vamos a seguirla así como en las transformaciones lineales. Entonces, ya nada más que me indiquen que le podamos mover, comenzamos a ver un ejemplo de cómo calcular la norma y cómo calcular un vector unitario. Vale, pues. A ver, vamos a trabajar en un espacio de polinomios. Vamos a definir el espacio de polinomios ax más b, donde a y b pertenecen a los reales. Y vamos a definir tres productos internos. El primero, voy a poner aquí otros dos polinomios. Por ejemplo, polinomio mx más n, producto interno px más q. Y el producto interno en estos polinomios, la regla nos dice que vamos a tomar los coeficientes del mismo orden, los multiplicamos entre sí y después sumamos. Ese es el primer producto interno. El segundo lo vamos a definir como los polinomios evaluados en 0, producto de los polinomios evaluados en 0, más el producto de los polinomios evaluados en 1. Y el tercer producto interno lo vamos a definir como la integral desde 0 hasta 1 de p de x por q de x. Entonces, en el mismo espacio vectorial, aquí he definido tres productos internos. Podemos definir más, no solamente estos, pueden ser los que sean. Cada espacio vectorial tiene una infinidad de productos internos, que cada uno puede tener una utilidad diferente. Pues sí, no hay inconveniente en eso, pero sí existe una infinidad de reglas que podemos utilizar
y que satisfacen las tres propiedades del producto interno. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular los vectores unitarios de este polinomio. Va a ser nuestro polinomio Rx igual a x más 1. Así un polinomio simple, no nos vamos a complicar con un polinomio más grande. Simplemente vamos a tomar el polinomio x más 1 y le vamos a calcular la norma a partir de cada uno de estos tres productos internos. Una vez que lo tengamos, vamos a encontrar lo que vendría siendo el polinomio unitario. Bueno, el polinomio unitario R de x. Aquí sí le pongo el acento circunflejo para indicar que queremos el polinomio unitario. Bueno, entonces vamos a ir trabajando una por una y nos vamos a ir dando cuenta de que para cada producto interno va a existir una norma en particular y que en general van a ser diferentes y vamos a ver que de todos modos con cualquier producto interno se puede calcular tanto norma como vector unitario. Bueno, entonces en el momento en el que me lo indiquen, comenzamos con el primer producto interno. Vale. Ay, creo que no se copió. Bueno, a ver, voy a copiar el producto interno aquí. Ahora sí. Bueno. A ver, la forma de evaluar un producto interno es exactamente igual que una transformación lineal. La diferencia, pues es que como en la transformación lineal solo tenía un vector, aquí voy a tener dos. Entonces, si quiero calcular la norma de un vector, tengo que evaluar el polinomio consigo mismo. Aplicar el producto interno de un polinomio o de un vector en general consigo mismo para obtener su norma. Entonces, aquí tengo lo que vendría siendo el polinomio x más 1, que es al cual queremos volver unitario. Entonces, lo sustituimos donde está la regla del producto interno. Y observen aquí que el coeficiente m pues vale 1, el coeficiente n también vale 1, p vale 1 y q vale 1. Entonces, con base en esto podemos hacer la sustitución m por 1, p por 1, n por 1, q por 1. El resultado pues nos da 2. Y como necesitamos calcular la norma, eso quiere decir que en este caso la norma del polinomio R es igual a raíz de 2. Siempre debemos tomar la raíz al calcular la norma. Y pues ya tenemos la norma.
Así es como calculamos, al menos bajo este producto interno, la norma de un vector. Porque recuerden que si cambió la regla, entonces cambian la forma de evaluar el producto interno. A ver, hasta aquí sí quedó claro cómo se evaluó este producto interno. Lo único que hacemos es sustituciones. Este coeficiente m, pues es este que tenemos acá. Este coeficiente n es el que está por acá. El coeficiente p es este. Y el coeficiente q es este. Entonces lo único que hicimos fue los coeficientes de los polinomios que intervienen en el producto interno se sustituyen en el lugar que me está indicando la regla. Así como en una transformación lineal. Aquí sí es directo como en una transformación lineal. De nada. Bueno, finalmente, para calcular el vector unitario, lo único que hacemos es dividirlo entre su norma. Entonces, el vector unitario de R debe ser x más 1 entre la raíz de 2. O bien también lo pueden expresar de esta manera, 1 entre raíz de 2, que sería el inverso de la norma, multiplicando al polinomio x más 1, como si pusiesen el 1 entre raíz de 2 de manera factorizada. A mí me gusta más esta forma debido a que es más compacta y no estamos manejando todo el cociente aquí. Pero en esencia cualquiera de las dos pues es la misma y pues pueden utilizarla de manera indistinta. Entonces, el cálculo del vector unitario siempre lo tomamos al dividir el vector entre su norma. Ahora, a este proceso de calcular vectores unitarios, le vamos a llamar normalización. Cada vez que calculemos un vector unitario, estamos aplicando el proceso de normalización. Si yo tomo aquí al polinomio x más 1 y le calculo su norma para volverlo unitario, pues lo que le estamos haciendo al polinomio r es normalizarlo, volverlo unitario. Cada vez que hablemos de normalización o de normalizar un vector, quiere decir que lo vamos a volver unitario. Entonces, en este caso, este polinomio está normalizado. El polinomio r acaba de ser normalizado porque obtuvimos su vector unitario, su correspondiente unitario, polinomio unitario. Indíquenme cuando podamos calcular la segunda norma con el segundo producto interno.
Vale, pues. A ver, voy por el segundo producto interno, que en este caso es este. Bueno, este producto interno es un poquito más complicado que el anterior. No mucho, pero ya debemos tomar en cuenta la evaluación. Entonces, ¿qué me indica este producto interno? Bueno, voy a utilizar ya el polinomio. El polinomio P, que en este caso es x más 1, pues va a ser el mismo que el polinomio Q, porque estamos calculando normas, y al calcular normas, pues siempre usamos el mismo vector. Ahora, ¿qué me dice este producto interno? Me dice, lo voy a poner aquí con colores, tomas el primer polinomio y lo evalúas en 0. Es decir, hacemos esto. Tomo el primer polinomio y aquí lo estoy evaluando en 0. Como aquí tengo una x, es la única variable que puedo evaluar en el polinomio x más 1, por eso es que aquí me apareció 0 más 1. Si hubiese tenido, por ejemplo, 2x más 1, pues al evaluar aquí hubiese tenido 2 por 0 más 1, porque estaríamos evaluando el polinomio directamente. Eso es lo que me está diciendo la regla del producto interno. Tomas el primer polinomio y lo evalúas en 0. Después tomas el segundo polinomio y también lo evalúas en 0 para multiplicarlo con el primer polinomio. Enseguida, tomas el primer polinomio y ahora lo evalúas en 1. Y por último, tomas el segundo polinomio y también lo evalúas en 1 para multiplicar. ¿Hasta ahí alguna duda de cómo opera ahora esta regla del producto interno? A ver, aquí simplificando, pues nos queda 1 por 1. De este lado nos queda 2 por 2. Y esto entonces nos quedaría 5. Eso quiere decir que bajo este producto interno la norma pues es raíz de 5. Observemos que con este producto interno diferente del primero, la norma nos dio otra cosa diferente. El vector sigue siendo el mismo. Lo que varía es la forma en la cual lo estamos midiendo. Primero lo medimos con un producto interno y ahora lo medimos con un segundo producto interno, completamente diferente. Y entonces el vector unitario, o bueno, el polinomio unitario, en este caso vendría siendo 1 entre raíz de 5 por x más 1. Ese ya sería nuestro polinomio R normalizado. Indíquenme cuando podamos calcular la norma con el último producto interno.
Bueno, a ver. Déjenme voy por el último producto interno. Es este. Y entonces este producto interno, pues es el más fácil de evaluar de los tres. Porque aquí solamente me dice calculas la integral de 0 a 1 del producto de los dos polinomios. Entonces en este caso nuestro polinomio es x más 1, producto interno con x más 1. Y entonces esto vendría siendo la integral de x más 1 por x más 1, diferencial de x. Entonces hay que calcular la integral de 0 a 1 de x cuadrada más 2x más 1. Y después la evaluamos, ¿no? Esta integral definida. Entonces, calculando esto nos queda 1/3 de x cúbica más x cuadrada más x evaluada de 0 a 1. En el límite inferior de integración, pues es 0, entonces al evaluarlo se nos va a quedar todo completamente como 0. Y evaluando en el límite superior, tendríamos 1/3 más 1 más 1. Bueno, lo voy a poner abajo, que en este caso sería 2 en tercios, son 6 tercios más 1 serían 7 tercios. Y en consecuencia, la norma para el polinomio bajo este producto interno sería la raíz de 7 tercios. Voy a bajar una línea. Bajo este producto interno, entonces encontraríamos que el polinomio normalizado tendría que ser 1 entre esta raíz. Pero al calcular el recíproco, pues me quedaría la raíz de 3 sobre 7, de 3 séptimos, por el polinomio x más 1. Y entonces aquí ya tenemos el mismo vector normalizado bajo tres productos internos diferentes. ¿Algún comentario hasta el momento? Bueno. Aquí lo importante y lo que les recomiendo más a fondo es que, al igual que con las transformaciones lineales, ustedes vean, fijen bien la regla del producto interno y vayan siguiéndola poco a poco. Vayan sustituyendo lo que necesitan evaluar en la regla de correspondencia y vayan haciéndolo poco a poco para que obtengan el resultado correcto. Y sobre todo, tomen en cuenta que el producto interno siempre se nos va a mencionar, a menos que usemos algunas propiedades y no nos indiquen cuál es el producto interno. Siempre vamos a tener la mención de la regla con la cual vamos a operar los dos vectores. Y en consecuencia,
siempre vamos a tener una base sobre la cual trabajar, ¿sí? Más adelante, ya que estemos en las cuestiones de ortogonalidad, vamos a especificar un poquito sobre los espacios vectoriales R, R2, R3, R a la N. Bueno, entonces, al momento, pues lo que tenemos es conocimiento de que existe el producto interno, que es una herramienta que nos ayuda a realizar mediciones. Tenemos conocimiento de lo que es la norma y el vector unitario, que nos indican cuál es la longitud del vector. En un producto interno en específico, el vector siempre va a ser el mismo, siempre va a medir lo mismo, pero dependiendo del producto interno que estemos manejando, entonces la norma va a cambiar, va a ser diferente para cada regla de producto interno. Ahora, ¿en qué podemos usar la norma? En algo muy simple, que es el cálculo de la distancia entre vectores. Cuando comenzamos a ver geometría analítica, estudiar geometría analítica en el bachillerato, bueno, en esencia es en secundaria, porque ahí comenzamos a resolver ecuaciones de segundo grado y más o menos a hacer algo de gráfica. Y ya cuando relacionamos el álgebra con la geometría, pues es que nace su hijito llamado, bueno, su hijita llamada geometría analítica. Este fenómeno que les comento del cálculo de distancias es el primer fenómeno o el primer concepto que vemos en la geometría analítica. ¿Cuál es la distancia entre dos puntos? Díganme si les puedo borrar. A ver, pues. Entonces, si yo tengo aquí dos puntos, y quiero calcular esta distancia D, vamos a decir que este punto tiene coordenadas AB y este tiene coordenadas XY. Entonces lo que hacemos para calcular la distancia entre puntos es a menos x al cuadrado más b menos y al cuadrado. Eso es lo que hacemos para calcular la distancia. Bueno. Pero en esencia lo que estamos haciendo es calculando la distancia entre dos vectores. Es decir, yo puedo tener aquí un vector u, el vector de posición del punto xy, y puedo tener por acá un vector v, el vector de posición del punto AB. Y entonces en medio, entre estos dos, se forma un tercer vector, que sería el vector distancia. Aquí tomamos en cuenta que entonces este vector, que ahora le voy a llamar D, el vector D pues está formado por V, el vector V, menos U. Por medio de la disposición de los vectores, pues resulta que V menos U me devuelve el vector D. Y entonces, tomando en cuenta esto, al ser D un vector, le puedo calcular su norma.
Si sabemos que la norma de un vector me devuelve su longitud, pues entonces esa distancia d, que es una longitud, la puedo calcular como la norma de v menos u. Y esta entonces es la distancia entre vectores. Que nada más aquí le voy a poner distancia vectorial. La distancia que ustedes quieran calcular entre dos vectores del espacio vectorial que ustedes quieran, siempre la calculamos como la norma de la resta de dos vectores, los que estén involucrados en esa distancia. No importa si esos vectores son de R2, R3, números reales, polinomios, tienen complejos, son matrices, son funciones, no importa. Siempre les devuelven la distancia vectorial a partir de la norma de la resta de esos vectores. A continuación lo que vamos a hacer es observar que precisamente esta situación nos devuelve la forma de calcular la distancia entre vectores que conocemos, entre puntos que conocemos, tomando en cuenta que cada punto tiene su respectivo vector de posición. Y de acuerdo a lo que sabemos de geometría analítica, pues las coordenadas del punto corresponden con las componentes del vector de posición. Entonces, indíquenme cuando le pueda bajar. A ver, aquí vamos a establecer únicamente la condición del producto punto. Para calcular esta distancia debemos hacer uso del producto estándar en los espacios vectoriales R a la n, que es el producto punto. Entonces, si yo tengo al vector v como AB y tengo el vector U como XY, entonces nuestro vector D, que sabemos es la resta de V menos U, nos queda como A menos X y B menos Y. Para calcular la distancia entre estos vectores, pues lo que debemos hacer es calcular la norma del vector D, que viene siendo la raíz del producto interno, que en este caso es el producto punto, del vector resta consigo mismo. Y de acuerdo a lo que sabemos de cómo opera el producto punto, pues es primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente. Y entonces encontramos precisamente la distancia. Ay, aquí me faltó el... Bueno, lo voy a dejar así. Esta es precisamente
la distancia de acá, que es de las primeras nociones de cálculo que utilizamos en la geometría analítica. Bueno, de cálculo o de calcular, no de cálculo diferencial e integral, de calcular. Y pues efectivamente vemos que coincide tanto la distancia de restas x menos x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado y todo eso raíz, pues viene precisamente de aplicar la norma. La norma bajo un producto interno, que en este caso es el producto punto. Porque ese es el producto interno usual, estándar, que utilizamos en los espacios vectoriales. Y debido a que, pues, prácticamente nuestra realidad adyacente, digamos así, realidad adyacente que nos rodea a cada quien como persona, la podemos definir a partir de un cubo coordenado, pues estamos utilizando el espacio R3. Que bueno, en esencia, si hablamos ya a nivel, por ejemplo, planetario, también estamos hablando del espacio vectorial R3, 3 dimensiones espaciales, aunque ya estamos manejando la situación de una esfera. Pero bueno, esto ya sería como un tema, pero para cálculo vectorial. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo efectivamente la distancia entre vectores está generalizada a partir de esta expresión. Entonces, cualquier distancia entre vectores que lleguemos a calcular simplemente es obtener la norma de una resta vectorial. Eso es todo lo que debemos hacer. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Vale. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos de cómo calcular distancias entre vectores. Lo vamos a hacer en espacios vectoriales diferentes a los de los polinomios. Y vamos a utilizar diversos productos internos. Entonces, vamos a ver este primer ejemplo. Bueno, pero antes. De las propiedades de la distancia. Si ustedes calculan la norma de u menos v, pues es igual a la norma de v menos u. Siempre va a ser exactamente la misma. Porque ustedes recuerden que esto viene de la propiedad en el cual si tienen alfa veces u, pues alfa sale como un valor absoluto. Y entonces, esta resta también la pueden expresar como menos v menos u. Al final de cuentas, si distribuyen este menos 1 por v menos u, pues obtendrían directamente esta misma expresión. Y entonces es por eso que no importa el orden en el cual calculen el vector, la norma siempre va a ser positiva. La otra propiedad que tenemos es que involucrado con las distancias se encuentra la llamada desigualdad del triángulo.
cual la suma de dos lados siempre va a ser mayor al lado restante. A menos que alguno de los lados sea cero, que bueno, en ese caso ya no tendríamos un triángulo, ¿no? Si alguno de los dos vectores u y v pues es cero, pues significa que tenemos ahí la igualdad. Bueno. Entonces, pues vamos a calcular ahora sí, una distancia. En este caso puede parecer una distancia medio extraña, pero es una distancia muy importante para las carreras que estudien la cuestión de señales, de transformada de, no es cierto, análisis de Fourier, más que transformada, análisis de Fourier. Entonces vamos a calcular la distancia entre las funciones seno y coseno. En este caso el producto interno que vamos a manejar es el siguiente. Va a ser la integral de 0 a pi de f de x por g de x, diferencial de x. Entonces, esa va a ser nuestra regla de asignación del producto interno para que podamos calcular la distancia entre estos dos. Bueno. Pues entonces vamos a calcular la distancia y en este caso hay que recordar que debemos tener primero la resta. Entonces voy a tomar la función de x como la resta de... Aquí no lo voy a poner f. Voy a poner p. P menos q. Entonces, en este caso, nuestra función distancia, o la función que va a estar separando el seno del coseno, pues en este caso lo puedo nombrar como seno de x menos coseno de x. Recuerden que en la distancia no importa el orden de la resta, siempre les va a devolver exactamente la misma norma. Entonces, en este caso hago la resta de seno de x menos coseno de x, porque pues es como están nombradas. Pero si calculo la norma del coseno de x menos seno de x, pues me va a dar exactamente lo mismo. No hay ningún problema en el que pues nos devuelva algo que sea diferente al momento de realizar esta resta. Bueno,
Entonces, aquí lo único que vamos a realizar pues, viene siendo la integral de esta función. Y entonces la función de x producto interno consigo misma pues viene siendo la integral de 0 a pi de, lo voy a poner aquí de forma explícita, seno de x menos coseno de x, que vendría siendo la primera función que nos están indicando aquí, f de x. Sería primero esta, por la segunda función que nos indican dentro del producto interno, que es g de x, que en este caso como es la misma, pues no nos devuelve exactamente los mismos términos. Y aquí diferencial de x. Y por acá se me olvidó poner el cierre del producto interno. Entonces, en el momento en el que terminen de anotar, pues me indican para que le pueda bajar. Aquí nos da falta indicarles esta función. Vale. Entonces, por ahí le dejo. A ver, aquí nada más desarrollando un poquito. Esto me quedaría como el seno cuadrado de x menos 2 veces seno por coseno más coseno cuadrado de x diferencial de x. Y bueno, tengo aquí el seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1, entonces esta integral nos quedaría como la integral de 1, bueno, de 0 a pi, de 1 menos 2 veces el seno de x por el coseno de x diferencial de x. Bueno, la integral de 1 pues es x directamente. Ahora, aquí la integral de menos 2 seno de x coseno de x se realiza en esencia por un cambio de variable.
pueden decir que u diferencial de x es diferencial de u. No es cierto, que u es seno de x y su diferencial de u es coseno de x diferencial de x. O al revés, dicen que u es coseno de x y seno de x diferencial de x, pues es diferencial de u. Entonces, aquí no importa en realidad cuál sea la forma de la integral que ustedes tengan. Les va a dar o menos seno cuadrado de x o más coseno cuadrado de x. Voy a utilizar esa última. Recuerden siempre que cuando integran funciones un tanto más complicadas que las polinomiales, pues derívenlas para ver si efectivamente es correcta la integración, ¿no? Aquí tendría el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos por la deriva de lo de adentro. Entonces efectivamente es esto. Ahí tenemos la integral directamente. Evaluada desde 0 hasta pi. Y entonces pues podemos evaluar. A ver, evaluando en el límite superior, pues nos queda pi más coseno cuadrado de pi. Menos en el límite inferior, pues nos quedaría x evaluado en 0, pues de 0, por el coseno cuadrado de 0. Ahora, el coseno de pi es menos 1. Al cuadrado es más 1. El coseno de 0 es 1. Al cuadrado es 1. Menos 1. Y entonces esta es, recordemos, el producto interno de la función distancia consigo misma. Por lo tanto, la norma de esta distancia sería la norma del seno de x menos el coseno de x, pues es la raíz de pi. Y entonces con eso ya tenemos lo que es la distancia entre el seno y el coseno. Ahora, les podrá parecer un tanto extraño, así de, bueno, ¿eso qué significado puede tener? Pues bien, resulta que es necesario que este tipo de productos internos existan, porque como les comenté al inicio del ejemplo, en las cuestiones que manejen ondas, tienen lo que es el análisis de Fourier para hacer estudios de tiempo, frecuencia, del espectro de alguna función, etc. Y es necesario que utilicemos un producto interno y que conozcamos la forma de calcular normas, de calcular distancias y más adelante de calcular ángulos entre este tipo de funciones. No me voy a meter mucho en eso, pues porque no es nuestra asignatura y pues el grupo en general no estudia la misma carrera, entonces pues nada más para que conozcan que existen este tipo de productos internos en asignaturas posteriores en algunas carreras. ¿Hasta aquí tienen algún comentario?
¿No? ¿Ninguna duda? ¿Nada? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno. Pues a ver. Vamos a calcular una distancia más. Nada más que esta la vamos a hacer con complejos. Entonces, indíquenme cuando le pueda mover. Vale. A ver. En este siguiente ejemplo, vamos a usar complejos, pero también vamos a utilizar matrices. Entonces, vamos a calcular la distancia entre estas matrices. Uno menos i, 2i, y 1. Y la matriz B, que sería menos i, 1 y 2. Entonces, ¿cuál es la distancia entre estas dos matrices? Bajo este producto interno, el producto interno entre A y B es la traza de A conjugada transpuesta por B. Entonces, si no se acuerdan qué significa el asterisco, esto indica una matriz conjugada transpuesta, es decir, tenemos que transponer y conjugar, o al revés, conjugar y transponer. Entonces, eso es lo que va a significar asterisco cuando lo usemos con matrices, porque más adelante veremos que también lo podemos usar con transformaciones lineales. Entonces, en este momento, si está indicado un asterisco con matriz, eso quiere decir que debemos calcular matriz conjugada transpuesta. Bueno, y pues calculamos la distancia. Nuevamente, tomo la distancia a menos b, y entonces en este caso la matriz debe ser la siguiente.
la matriz A menos la matriz B. ¿Los cambié? Ah, es cierto. Aquí se me fue uno. Me adelanté aquí. Este valor no es 2. Ahí fue por mala copia. Este debe ser 1, porque es 1 menos i. Ay, aquí le puse 1, no sé por qué. Ah, es que la otra matriz tiene estos. Cierto, aquí no me había dado cuenta que este es i1. Esos eran i1 y entonces estos dos van a cambiar. Cierto, no me había dado cuenta que los cambié. Les puse la otra columna de la otra matriz. Entonces este es 1 menos i. Y este es menos 1. Sí, nada más esa corrección. No me había dado cuenta que copié mal los valores de la matriz A. Bueno, ahora sí, ya podemos calcular la norma. En este caso, para la norma de la matriz, necesitamos aplicar el producto interno de esa matriz consigo misma. Y recordando, el producto interno que nos dan nos indica que debemos multiplicar la primera matriz conjugada transpuesta por la segunda. Entonces, a pesar de que son la misma matriz dentro de este producto interno, hay que tomar en cuenta directamente esa transposición para que no nos lleve después a errores, a pesar de que pues sí existe la simetría en el producto interno, pero recuerden que como estamos trabajando con complejos, ahí puede existir algún error al momento de aplicar o no aplicar el conjugado. Entonces, en este orden, A conjugada transpuesta, que es la primera matriz, multiplicando a la segunda. Entonces, voy a conjugar la matriz y a transponerla directamente para nada más realizar el producto. Entonces, conjugo y transpongo al mismo tiempo. Recuerden que el conjugado solo afecta a la parte imaginaria. Entonces, por acá vamos a colocar ya la matriz y después hacemos la traza. Entonces, hago el producto. Este por este. Aquí en sucio nos quedaría 1 por 1 menos i cuadrada. Y como i cuadrada es menos 1 por este menos, nos devuelve más, que en este caso sería 2. Entonces, ese fue el producto de este renglón por esta columna. 1 por 1 menos i por i, que es i cuadrada. Y como i cuadrada es menos 1, por menos nos da más. Y 1 más 1 nos queda 2. Ahora, el producto de este por este. Antes de realizarlo, quiero preguntarles, ¿se acuerdan lo que es la traza? Ajá, exactamente. La traza de una matriz es la suma de los elementos de su diagonal principal. Si yo hago este producto, el producto de este por este, pues voy a obtener un elemento acá. Cuando hago el producto de este por este,
Voy a obtener otro elemento por acá. Y cuando haga el producto de este por este, voy a obtener este. La diagonal principal pues vendría siendo esta. Eso quiere decir que podemos omitir este elemento y este elemento. En la multiplicación completa sí se haría, pero como al final lo que necesitamos es la traza, pues podemos omitir esos elementos que acabo de tachar ahí en color amarillo y nada más concentrarnos en los de la diagonal principal. Entonces, el elemento aquí lo omitimos, el elemento aquí también lo omitimos porque no están involucrados en el cálculo de la traza y solo nos vamos por estos dos, por esta columna, por este renglón. Y entonces nos quedaría 1 más i por 1 menos i más menos 1 por menos 1, que sería este por este más este por este. Y en consecuencia, este pues es una diferencia de cuadrados, entonces sería cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y cuadrado es menos 1, por ese menos nos da más, nos quedaría 2. Y menos 1 por menos 1, pues es 1, nos queda más 1. Y entonces encontramos que el producto interno de las matrices de la matriz A menos B consigo misma nos devolvería 5. En consecuencia, encontramos que la distancia entre A y B pues es 5. Digo 5, raíz de 5. Necesitamos, como es una norma, necesitamos tomarle la raíz cuadrada. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos entonces la distancia entre estas dos matrices. Bueno, ahora, el hecho de que les haya dicho que podamos omitir estos elementos no quiere decir que si ustedes quieren pueden calcular todo el producto matricial y ya después sumar los elementos de la diagonal principal. No hay absolutamente ningún problema en eso. De todos modos, les va a devolver exactamente el mismo valor de este producto interno, debido a que nada más estamos tomando en cuenta estos elementos para calcular este valor.